12 o 13 apóstoles. Misterio desvelado. Este vídeo hará que los fariseos se rasguen las vestiduras y que los perezosos se aburran. Ambos grupos probablemente se irán a los 2 minutos, si es que llegan a tanto. Pero, los bereanos verán el vídeo hasta el final, cotejarán lo que se dice con la Biblia, y si comprueban que es cierto, pasarán a otros el estudio. ¿Cuál es tu perfil? Un homenaje. Antes de empezar a hablar de falsos ministros, queremos honrar a los verdaderos, que han servido a Cristo con sencillez de corazón, sin buscar gloria de hombres ni enriquecerse, que han dado sus vidas y se han privado de muchas cosas para ayudar a otros a conocer al Señor Jesús y a crecer espiritualmente. Sin esos héroes y siervos fieles, no estaríamos aquí hoy día. El que existan falsos ministros no quiere decir que el Señor Jesús no haya sido capaz de seguir con su obra por medio de los verdaderos. A estos, para siempre nuestra gratitud por su entrega generosa. El 12º apóstol. Los autores de los evangelios nos cuentan que Jesús eligió a 12 hombres para que anduvieran con él como sus discípulos. De ellos, uno se perdió, Judas, el que traicionó a Jesús. Tras resucitar el Señor y ascender al cielo, los 11 discípulos restantes consideraron que había que sustituir a Judas y para ello consultaron al Señor y nombraron a Matías. Por lo tanto, Matías pasó a ser el apóstol número 12. El 13º apóstol. En Hechos 9, leemos la historia de un fariseo extremadamente bien preparado en el conocimiento de las Escrituras, que además era tan celoso por la ley, que perseguía a la iglesia de Cristo. Un día, camino de Damasco, ese fariseo fue confrontado por el Señor Jesús y se convirtió, pasando a ser un apóstol a servicio del Redentor. Podríamos decir pues que Pablo fue el 13º apóstol, ya que la Biblia no menciona a ningún otro entre Matías y Pablo. La controversia. En Apocalipsis 21:2, Juan describe la Nueva Jerusalén, que es la esposa del Cordero, que desciende del cielo ataviada para su marido. En el versículo 14, Juan dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Es decir que, los nombres de los 12 apóstoles están escritos en los cimientos de la iglesia, que es la Nueva Jerusalén. Pero, habría que aclarar si hubo 12 o 13 apóstoles. ¿Cuál será el nombre que estará en esos cimientos? ¿El de Matías o el de Pablo? El último apóstol. Aquí entramos en el campo espinoso para los dogmáticos que se debaten y distorsionan la palabra a fin de justificar sus prejuicios, sin considerar que pueden haber aprendido algo que no era cierto. En este caso, nos referimos a los que dicen hoy día no existen apóstoles porque defienden que Pablo fue el último. En 1 Corintios 15:8, Pablo dice, al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Los que utilizan este pasaje para negar la existencia de apóstoles hoy día, no consideran el contexto ni el significado original de la palabra que usa Pablo para decir que él es el último. Pongamos la lupa para discernir bien lo que dice la Biblia. En los versículos 3 y 4, Pablo explica en qué consiste el evangelio que predica. Del versículo 5 al 7, da una lista del orden en el que el Señor se presentó ante los discípulos tras resucitar. En el versículo 8 es cuando se refiere a sí mismo. La palabra original griega usada en este texto es eschatos, que significa postrero, último, en el sentido de más lejos, final de lugar o tiempo. O sea, tanto el contexto como el significado de la palabra nos indican que Pablo está haciendo una lista en orden de tiempo. Es como decir que primero voy al supermercado, luego a la carnicería y por último, eschatos, al restaurante. Según el diccionario, la palabra eschatos es un superlativo probable de la palabra ejo, en el sentido de contigüidad. Recordemos que el diccionario de la lengua española define contigüidad como vecindad, proximidad, cercanía, aproximación, inmediación. Como vemos, incluso afinando en el significado de la palabra último, en este texto, veremos que Pablo se refería a un orden dentro de una lista, pero nada indica una relación con algo que se cierra o se termina. En Efesios 1:16 Pablo dice que no cesa de dar gracias. La palabra pauo que utiliza en ese texto, significa cesar, parar, retraerse, cesar, desistir, llegar a un fin, terminar, acabar. Por lo tanto, cuando Pablo dice que fue el último, se refiere a una lista de personas, pero no el último, porque se haya cesado el llamado a servir como apóstol. Los apóstoles desaparecidos. A menudo nos olvidamos de Matías por algo muy sencillo de entender, porque no se escribieron cartas relatando lo que hizo ese hermano tras ser constituido como apóstol. Pero tampoco se relata lo que hicieron la mayor parte de los demás apóstoles. En Mateo 10:2-4 leemos la lista completa de los que el Señor Jesús llamó. Por otro lado, tenemos cartas de Pedro, Jacobo y la revelación de Juan, pero ahí no se relata mucho de lo que hicieron estos hermanos, sino que más bien son enseñanzas que ellos transmiten. El único que cuenta extensamente lo que hizo es Pablo, que escribió varias cartas. ¿Quiere eso decir que Felipe, Lebeo o Simón no hicieron nada? Claro que no. Eso quiere decir que nadie relató por escrito lo que hicieron. Lo mismo pasa con Matías. No sabemos lo que hizo o dejó de hacer porque nadie escribió sobre ello. ¿Quién fue un falso apóstol, Matías o Pablo? Los que defienden su dogma por encima de la palabra de Dios, no pueden dar respuesta a esta sencilla pregunta. Claro que Matías no fue un falso apóstol, ni Pablo tampoco. ¿Por qué lo sabemos? Porque la Biblia no dice que lo hayan sido.
En la Biblia se nos habla de Simón, el mago, Himeneo, Fileto y Alejandro, por ejemplo, cuya conducta fue la de falsos seguidores de Cristo. Ahora ahondemos en los detalles de la elección de Matías. En Hechos 1 se nos relata que, reunidos los 11 discípulos y otros 120 hermanos, Pedro expuso la necesidad de que otro tomara el oficio de Judas, el traidor. Luego dice el relato que oraron diciendo: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Hoy día, la expresión echar suertes suena a brujería, pero no era así en el tiempo de los primeros cristianos. Acordémonos de la práctica de consultar a Dios por Urim y Tumim, que fue algo instaurado por Dios para que se le consultase. Si Matías hubiera sido elegido por error, eso significaría que 1. Los 120 hermanos allí reunidos, incluidos los apóstoles, no fueron capaces de entender la respuesta del Señor sobre la cuestión planteada. 2. Si ellos se hubieran equivocado, el que la palabra no lo exprese, querría decir que el Señor habría permitido que el error se consolidara. Evidentemente es imposible que esto ocurriera, puesto que ellos oraron conforme a lo que Dios manda, y cuando el ser humano se une y ora por algo en concordancia con la palabra, Dios lo hace. El Señor Jesús en persona dijo en Mateo 18, 19 a 20, Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Si creemos a Jesús, podemos decir que la elección de Matías fue correcta, guiada por el Señor de la Iglesia, y que si no sabemos nada de lo que hizo luego, es porque no se escribió sobre ello. Con base a esto, podemos decir que Matías fue un verdadero apóstol, y su nombre estará entre el de los otros 11 apóstoles, en los cimientos de la Nueva Jerusalén. ¿Y Pablo? Si como dicen los dogmáticos, solo hubo 12 apóstoles y Matías fue un verdadero, ¿entonces Pablo era un falso apóstol? El misterio se complica para los dogmáticos. El Señor Jesús nos enseñó a discernir y juzgar conforme a los frutos que cada uno presenta. Es evidente que Pablo mostró frutos de haberse convertido de verdad, de haber recibido una revelación profunda sobre el misterio de que era la Iglesia, y dio su vida en pro de predicar el Evangelio a todo el mundo conocido en la época. Acordémonos que Pablo fue arrebatado al tercer cielo, que es la morada del Padre, y allí escuchó cosas profundas, transmitiendo parte de ellas en sus cartas. Reuniendo estas comprobaciones, podemos afirmar con certeza que 1. Matías fue un verdadero apóstol, por revelación del Señor a unas 120 personas, incluidos los 11 apóstoles. 2. Pablo fue un verdadero apóstol, llamado por el Señor, a quien se le reveló el misterio de la Iglesia, predicando luego a todo el mundo conocido. 3. En los 12 cimientos de la Nueva Jerusalén estarán los nombres de los 12 apóstoles, incluido Matías. 4. El nombre de Pablo no estará en esos cimientos, puesto que no es parte de los 12 apóstoles. Si alguien piensa que estas afirmaciones no son ciertas a la luz de la palabra, agradeceríamos que nos compartiera su parecer. Pero deben ser argumentos fundamentados en la Biblia. Seguimos. Los 5 ministerios. Se dice que el libro de Efesios se escribió entre el año 60 y 63 DC, es decir, unos 25 años tras el llamado de Matías y Pablo a servir como apóstoles. En el capítulo 4, 11 a 16, Pablo relata que el Señor Jesús constituyó 5 ministerios, a fin de edificar a su cuerpo, la Iglesia. Los que defienden sus dogmas sobre la palabra, se agarran al tiempo pretérito de constituir, para decir que eso ocurrió en el pasado pero que no está vigente hoy día. Si eso fuera así, habría que eliminar a los otros 4 ministerios, porque la palabra constituyó, usada en ese texto, se aplica a los 5 llamados. Pablo dice que el Señor constituyó, pero no dice en ningún sitio que revocó esa constitución. Es como decir que llamé a alguien para que viviera en mi casa, refiriéndome a que lo hice hace 5 años. Pero el que haya pasado un tiempo desde que lo hice, no quiere decir que haya retirado ese llamado. Solo significa que en un punto del pasado, hice la invitación. Entre esos 5 ministerios necesarios para la edificación de su cuerpo, el Señor constituyó a algunos como apóstoles. Si Pablo dio esa revelación unos 25 años después de que él y Matías fueran llamados a ser apóstoles, y nadie más pudiera ser apóstol después que Pablo fue llamado, entonces, ¿para qué Pablo escribió sobre ello 25 años después? Los Nicolaitas. Puesto que el ser humano es cuerpo, alma y espíritu, tiene necesidad de alimentar su parte espiritual, así como la física o almática. Dios estableció un solo camino para que el ser humano llegara a él. Cuando el hombre se niega a ir por ese camino, cae presa de alguna religión, que le engaña, haciéndolo creer que puede ganar el favor de la divinidad por sus propios esfuerzos. Es decir, las religiones son un sucedáneo satánico para la relación genuina que debería existir entre Dios y el hombre. En este contexto entra una de las peores especies de depredadores espirituales, los líderes de religiones. En Apocalipsis 2, 6 y 15, el Señor dice que aborrece la doctrina y las obras de los Nicolaitas. La palabra Nicolaita se compone de Nikous, que significa vencer, y Laos, que significa pueblo. La idea de vencer, en este texto, se refiere a sojuzgar.
Si bien esto es tema para un estudio más a fondo, se puede resumir la doctrina y obras de los nicolaitas como aquellos que sojuzgan al pueblo de Dios, usando para ello de doctrinas que contravienen la palabra de Dios, con el objeto de enseñorearse de las personas. El Señor Jesús advirtió a los discípulos para que no cayeran en esta conducta. Desvelando el misterio, la religión católica está fundamentada en una estructura de control nicolaíta. Martín Lutero, que originalmente fue un monje católico, se enfrentó al engaño de las bulas e indulgencias papales, poniendo en evidencia que la salvación es por fe y no por obras. Es decir, que las bulas e indulgencias son una evidencia de doctrina de nicolaitas, que por medio del miedo y el chantaje espiritual, consiguen sojuzgar al pueblo. Pero Lutero no tuvo revelación sobre el nicolaitismo en sí y no lo combatió. La jerarquización siguió en el medio protestante, conservándose hasta el día de hoy. Es importante tener en cuenta que el Señor Jesús no estableció una jerarquía en su iglesia ni dividió al pueblo entre sacerdotes y legos. Esto es así porque solo Jesús es la cabeza de la iglesia y la cabeza no necesita intermediarios para comunicarse con el cuerpo, al igual que ocurre con el cuerpo humano. Si bien muchísimos líderes protestantes sirvieron al pueblo con mucho sacrificio personal y humildad, también hubo los que se enseñorearon de los demás. Las pequeñas congregaciones muchas veces se agruparon y formaron denominaciones. Muchos de los líderes de esas estructuras denominacionales cayeron en el nicolaitismo. Allá por la mitad del siglo XX surgió un movimiento extremadamente dañino para el cuerpo de Cristo, que se introdujo en muchísimos púlpitos y causó una verdadera devastación. Se trata de la nueva reforma apostólica, una de las 3 plagas de estos últimos tiempos en el medio protestante. El puntal de esa falsa doctrina ha sido convencer a la gente de una supuesta jerarquía entre los 5 ministerios de Efesios 4, imponiendo la idea de que los apóstoles están por encima de los demás ministerios porque, según esa falsa doctrina, los apóstoles tienen más autoridad que los demás. Se formaron alianzas apostólicas, se corrompieron a muchos con la idea de ser superiores a sus congéneres, se enfatizó sobre la falsa autoridad apostólica y se causó mucho daño. Muchos líderes conservadores, mayormente pastores, sintieron que su posición al frente de la congregación se veía amenazada y reaccionaron. En muchos casos, el temor no era infundado. Otros entraron en el juego y fueron promocionados a apóstoles por el sistema. Ante tal situación hubo una división muy grande en medio del pueblo y, además de todo el daño causado por esas mentiras, surgió un rechazo muy fuerte al llamado apostólico. Hoy día muchos hijos de Dios niegan que ese ministerio exista en este momento de la historia de la Iglesia, aunque no saben contestar a las preguntas planteadas anteriormente sobre los 12 o 13 apóstoles, por ejemplo. Especialmente no saben explicar con base a que ellos determinan que el apóstol no existe hoy día, aunque según ellos mismos, aceptan totalmente que el llamado a pastor sigue vigente, con base a que se toman esa libertad de eliminar un llamado y el otro no. Los nicolaitas y los heridos. Considerando este contexto, tenemos por un lado los nicolaitas y por otro la gente herida y perjudicada por esta situación. Es importante destacar que, según hemos visto, los nicolaitas existen tanto en el ámbito tradicional, normalmente bajo el título de pastores, como los de la nueva reforma apostólica, normalmente bajo el título de apóstoles. El nicolaita se considera distinto y superior a los demás, sin importar el título que utilice para imponerse. También es importante tener en cuenta que el nicolaita considera el llamado ministerial como un título honorífico, en el cual apoyarse para reivindicar la autoridad sobre los demás. Pero la Biblia no dice eso, sino que dice que los 5 ministerios fueron constituidos para la edificación del cuerpo. No habla de autoridad, sino de servicio. No habla de jerarquías, sino de cooperación para un fin común, bajo la única autoridad de Cristo. Debemos fijarnos que Cristo nunca delegó su posición de cabeza de la Iglesia a nadie. De hecho, ni siquiera al Padre o al Espíritu Santo. Eso es así porque solo Cristo dio su vida en la cruz. La Iglesia es producto de la fe en que Jesús es el Mesías, Hijo del Dios vivo, que bajó del cielo para entregar su vida en rescate de muchos. Es decir, Jesús es el fundamento de la Iglesia y por eso solo Él tiene autoridad sobre ella y no delega su posición a hombre alguno. Pensar que un pastor o apóstol tienen autoridad sobre los demás hermanos que son Iglesia de Cristo, es el mismo error doctrinal fundamental de la religión católica. ¿Se puede percibir el nicolaitismo que permea toda estructura jerarquizada religiosa, sea tradicional o moderna? Por el otro lado, existen muchos pastores tradicionales que son verdaderos siervos de Dios y que han reconocido a los lobos nicolaitas autopromocionados a falsos apóstoles y les cerraron las puertas. Las personas que fueron heridas por estos falsos apóstoles también pasaron a rechazar ese ministerio. El problema con esto es que, en vez de atacar la raíz del problema exponiendo el meollo del engaño de la nueva reforma apostólica, lo que hicieron fue pasar a atacar el ministerio apostólico. Eso llevó a estas personas a incurrir en un razonamiento gravemente dañino, ya que enseñan algo contrario a la palabra. El ser humano no es quien para anular un llamado de los 5 que el Señor en persona constituyó para edificación de la Iglesia. La respuesta al problema no está en negar el llamado apostólico, sino en discernir el nicolaitismo y exponerlo. Mirando a Satanás en vez de a Jesús. En Ezequiel 34 leemos sobre los falsos pastores.
Es decir, antes siquiera que la Iglesia existiera y que el Señor constituyera apóstoles, ya existían falsos pastores. ¿Eso hizo con que Jesús dejara de llamar a muchos a servir como pastores? Claro que no. El Señor hizo su obra por medio de los verdaderos siervos, a pesar de que Satanás sembrara el campo de falsos, a modo de cizaña. Cuando alguien se atreve a ponerse en lugar del Señor, anulando uno de los 5 ministerios, está haciendo mucho daño al cuerpo de Cristo, induciendo a muchos a error. Si el Señor Jesús no anuló alguno de esos llamados, ¿quién es una persona cualquiera para hacerlo? Si solo el Señor Jesús es la cabeza de la Iglesia, solo Él puede decidir cómo lo servimos. El error de los que niegan el ministerio apostólico hoy día es haber caído en el error de considerar que Satanás es más poderoso que Cristo, y que el hecho de que Satanás haya levantado a falsos ministros, ha obligado al Señor Jesús a desistir del ministerio apostólico por haber sembrado falsos apóstoles. En 2 de Corintios 11:13 leemos que algunos se disfrazaban de apóstoles. Evidentemente que si solo hubiera los 12 originales, Satanás no sembraría los falsos, porque todo el mundo sabría que no existirían apóstoles, ya que conocían a los 12. El pasaje realmente muestra que había más apóstoles y por eso había también los que se disfrazaban como si fueran apóstoles. Mientras la Iglesia esté en la tierra, seguirá siendo edificada. Edificarla significa aumentarla en número y en madurez espiritual. Por lo tanto, mientras la Iglesia esté en la tierra, habrá apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas, según la palabra de Dios, porque así lo estableció el Señor Jesús y Satanás no tiene poder para anular los planes del Señor, aunque siembre cizaña. Los verdaderos ministros de Cristo, ya sean apóstoles, pastores o cualquier otro, tienen el respaldo del Espíritu de Dios para hacer lo que son llamados a hacer y eso produce frutos de vida eterna, aunque estén rodeados de falsos ministros. Nosotros somos los que podemos impedir que la voluntad de Cristo se haga en nuestra vida, si en vez de mirar a Él, miramos a Satanás y sus agentes. Reenfoquemos la vista. Los 5 ministerios son oportunidades para servir al Señor y por lo tanto, ninguno es superior a otro. Todo miembro del cuerpo de Cristo tiene al menos un llamado ministerial y debería procurar ejercerlo con todo celo, porque un día prestará cuentas al Señor por lo que ha hecho con lo que ha recibido, tal como enseña el Señor en la parábola de los talentos. Nadie es quien para impedir a otros de ejercer el ministerio al que le ha llamado el Señor y mucho menos para anular cualquiera de los ministerios, con base a sus prejuicios personales, dogmáticos o denominacionales. Todos estamos llamados a servir y solo Jesús es la cabeza de la Iglesia, puesto que solo Él pagó por ese privilegio entregando su vida en la cruz. Reuniendo todo lo que hemos visto, podemos afirmar que 1. Matías fue llamado a ser apóstol en lugar de Judas, tras la consulta que hicieron los discípulos y los demás hermanos al Señor Jesús. Por lo tanto, aunque la Biblia no lo indique específicamente, el nombre de Matías estará en uno de los cimientos de la Nueva Jerusalén. 2. Pablo fue un verdadero apóstol y tal vez podríamos decir que fue el 13º apóstol. Si consideramos lo que dice la palabra, el nombre de Pablo no estará en los cimientos de la Nueva Jerusalén. 3. Ninguno de los 5 ministerios ha sido suprimido y, puesto que se constituyeron para edificación del cuerpo de Cristo, no terminarán de cumplir su propósito mientras la Iglesia esté en la tierra. 4. La obra del Señor Jesús no es condicionada por la cizaña que siembra Satanás y por lo tanto, el Señor no tiene razón alguna para anular el llamado a ser apóstol a día de hoy. 5. Ejercer el ministerio apostólico no es más ni menos importante que ejercer cualquiera de los demás ministerios. Tampoco el apóstol tiene preeminencia o autoridad sobre otros ministros. Esos ministerios solo son una oportunidad y un privilegio para colaborar en la edificación de la Iglesia bajo la autoridad de la única cabeza, el Señor Jesús. Ante todas estas consideraciones, aquellos que se sienten ofendidos o nerviosos con la idea de que hoy día existan apóstoles, y que hayan llegado a este punto del vídeo, deberían examinar su corazón para ver cuál es la motivación que los lleva a tener esos sentimientos. 1. ¿Es el pensar que todos son falsos apóstoles porque Satanás arruinó el plan del Señor Jesús para la Iglesia? 2. ¿Es el sentir su posición de dominio sobre la congregación amenazada? 3. ¿Qué te lleva a querer tener un ministerio, servir al Señor Jesús y a los hermanos o tener dominio religioso jerárquico sobre los demás? Si este vídeo ha resultado algo chocante para ti, se te anima a volver a oírlo detenidamente, considerando las ideas a la luz de la Biblia y pidiéndole al Espíritu Santo que te revele lo que hay en tu corazón. Si llegas a la conclusión que estas consideraciones son bíblicas y pueden bendecir a otros, compártelo cuanto antes. Muchos sufren porque tienen un llamado a ser apóstoles, pero su llamado es ahogado por prejuicios nicolaitas. A los que han renunciado al privilegio de servir en el cuerpo de Cristo como apóstoles porque el sistema nicolaita le ha presionado, debe considerar si hay que obedecer a Cristo o al hombre y elegir entre ser políticamente correcto con los nicolaitas de la estructura o ser obedientes a Cristo que los llamó. Con esto no se anima a alguien a autoconstituirse apóstol y causar división y confusión. Cuando Cristo nos llama, las cosas fluyen. Se trata de pedirle perdón al Señor por haber dado oídos a otros nicolaitas y haber ahogado el llamado y pedirle que nos oriente sobre cómo actuar al respecto. Por experiencia propia, se puede dar fe que el Señor abre puertas que nadie puede cerrar.
Cuando sintamos cualquier tentación de pensar que somos mejores que nuestros hermanos, y que tenemos derecho a sojuzgarlos a nuestra supuesta autoridad, acordémonos que no hay posición más alta para un ser humano que ser hijo de Dios. Por lo tanto, no necesitamos ejercer autoridad sobre otros para afirmar nuestra identidad como sus hijos. Que el Señor Jesús bendiga a todo su cuerpo y el Espíritu Santo nos ayude a serle fieles hasta el último aliento de vida. Sirvamos con amor y lo mejor que podamos a aquel que entregó su preciosa vida para rescatarnos. Deja tu comentario abajo diciendo si este vídeo te ha edificado, te ha aportado algo o no te gusta, por lo que sea. Nos interesa saber qué es lo que bendice a nuestra audiencia. Debido a la creciente censura, publicamos materiales relacionados con temas sensibles vía email. En Telegram publicamos noticias cotidianas, relacionadas con el fin de los tiempos. Si te ha gustado este material, te pedimos que nos ayudes a promocionarlo, suscribiéndote, dando like y, sobre todo, compartiéndolo con tus contactos.